Les presentamos una entrevista simultánea con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, que en el día de ayer hicieron sus primarias. Más de 1 millón de personas votaron en esta entrevista simultánea por Telemicro, Canal 5, Telemicro Internacional, por Telecentro, por Digital 15, 120 emisoras y todas las redes sociales del grupo. Me acompañan, como siempre, en estas entrevistas Laura Castellanos, Percio Maldonado y también Cristian Cabrera, quien es de Despierta RD. Nosotros somos de Matinal. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias, buenos días a todos y buenos días al pueblo dominicano que a través de ustedes se informa cada mañana. Gracias por tenerme. Y gracias por venir, sobre todo con un cierre de primarias tan reciente. Cuéntanos. Un día largo ayer. Pero que terminó contento. Y parece que cuando uno está contento no se cansa tanto. El cansancio es diferente, por lo menos. Cuéntanos del balance del proceso. Mira, muy positivo. Permíteme iniciar esta entrevista felicitando a la Junta Central Electoral, a la Policía Electoral, y en el caso nuestro la Comisión de Elecciones Internas del partido. Fue un evento organizado a la altura del país al que pertenecemos, de una democracia en proceso de consolidación, y el marcado trabajo y los niveles de organización y de responsabilidad y compromiso de los participantes es para resaltar. Sí, la Junta, ayer conversé con el presidente de la Junta, a quien llamé solo con el propósito de felicitarlo, porque la labor es un buen ejercicio, es un buen ejemplo con miras a las elecciones de febrero y de mayo, porque evidentemente este es un buen inicio. Ministro, y para nosotros era importante, o es importante resaltar lo bien que estuvo organizado el evento. A propósito de su felicitación, habría que decir que también le cae la felicitación a los electores, por 2 razones. Primero, un buen comportamiento, y segundo, porque triplicó las expectativas que ustedes tenían. Ustedes, decía Laura esta mañana que quizá ustedes tomaron el precedente histórico y quisieron ser conservadores. Parece que es un buen consejo ser conservador. Porque ustedes decían que esperaban 300.000. En algunos aspectos es bueno ser conservador. En otros no tanto. En este caso ha votado el 33.25% del padrón. Es decir, más de 1.026.000 26.037 personas. Pero lo cierto es que nosotros nos habíamos colocado como objetivo, sobre todo los trabajos internos que habíamos hecho como partido y las reuniones que habíamos hecho con el territorio, con los responsables territoriales y las estructuras territoriales, de que la meta debía ser el 25%. ¿Por qué el 25%? Porque históricamente en el PRM, la convención del 2016 y en el 20, que habían sido, claro, procesos más competitivos, porque estaba Hipólito y Luis terciando por la candidatura presidencial y se definían las senadurías, alcaldías y diputaciones, que en este caso esos componentes no estaban presentes. El histórico era que habían votado un poco más de 300.000, 350, 360.000 personas. Y bueno, nos habíamos colocado internamente la meta de duplicar el histórico. Sin embargo, siempre fuimos prudentes, en el caso mío muy particular, de solamente comprometerme con el histórico, porque los procesos internos de los partidos siempre son distintos a los procesos nacionales. Sí. Inclusive encuestar o medir internamente en el partido es un reto para inclusive las empresas encuestadoras más afamadas. Hay algo que... Pero sí la militancia nos sorprendió, porque así como habíamos colocado una meta interna, no pública, del 25% de los electores, superó el 30%. Pero hay algo que tiene de reto el Partido Revolucionario Moderno y sobre todo el presidente Luis Abinader, porque en el proceso interno siempre quedan, usted decía ayer en la rueda de prensa que no hay perdedores, pero sí hay gente que quedan tocados. Entonces, en el caso de Albuquerque sacó una parte, Guido Gómez Mazara quedó en segundo lugar, o la señora Delia Ortiz quedó también con una parte mínima, pero todos suman 104.000 más o menos electores que tiene que el presidente de la República sumarlo. Pero a eso hay que sumarle que hubo cerca de 40.000
votos nulos, que hay que hacer un estudio, pero no entiendo sobre eso. Pero en la provincia de Santo Domingo Este y en la provincia de Santo Domingo Este, donde los alcaldes era más tensa la competencia, no ganaron los alcaldes. Bueno, siempre en estos procesos queda un trabajo por hacer post el evento. Una reingeniería. En primer lugar, tenemos que estudiar el evento mismo, Claro. para poder ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y atender las debilidades, sobre todo porque tenemos dos procesos venideros que sí son decisorios, son la principal prueba, las elecciones. Y entonces este es un ejercicio bueno para nosotros para conocer de las cosas que debemos de mejorar. Y claro, siempre a lo interno del partido, construir unidad siempre será el principal de los retos y la principal propósito de la dirección partidaria. Siempre será construir unidad. Ayer, por cierto, escuché al compañero Guido Gómez Mazara expresar públicamente su adherencia a los resultados y felicitar al presidente Abinader. Eso habla muy bien del compañero Guido Gómez Mazara, en el sentido de que participó de un evento con la idea de dejar impresos sus ideas, sus visiones, sus críticas, que en muchos momentos son oportunas, y que todos podemos crecer juntos. Y claro, en los próximos días tenemos que hacer los esfuerzos unitarios para poder reagruparnos si fuera el caso, pero no me preocupa. ¿Y ese No es un tema para preocuparnos, porque en el PRM no hay vencidos. En el PRM todos somos ganadores y todos ocuparemos una función, un rol, todos seremos útiles y tendremos un desempeño en los próximos procesos, claro, cada uno de forma distinta, pero parte de una misma familia, de un mismo conglomerado y de un mismo... Paliza, a partir de los resultados de las alcaldías de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, veíamos, por ejemplo, a Manuel Jiménez con su Hablamos Mañana, que parecía una señal, un espacio de advertencia frente al resto de los candidatos y en el proceso, y sobre todo quedándose él en el último lugar en el proceso. De advertencia y de que le tomó de sorpresa. Sí, y en el caso Santo Domingo Oeste, gana Francisco Peña en un contexto donde el resto de los candidatos había dicho antes del proceso que ellos iban a hacer todo el esfuerzo para que un advenedizo no se alzara con la plaza. Hablando de que Francisco Peña venía del PRD. Elías Bajes lo hacía Andújar y lo hacía José Moya. ¿Cómo el PRM lidiará con ese tema de esas dos plazas que son importantes no solo por lo que representan como alcaldía, sino a nivel nacional? Bueno, quiero ser siempre prudente al conversar sobre ese particular, porque tenemos que hacer una tarea de reunificación de objetivos y de metas. Nosotros enviamos esas dos plazas, la dirección del partido, a primarias, a diferencia de la gran mayoría que ha sido escogida por encuestas, por sus particularidades, porque eran plazas importantes, muy competidas, cada una de ellas con características diferentes, pero en el que la mejor manera de dirimir el tema era con votos, era que la gente votara y se expresara. Y no hay en oportunidad mejor medicina para la democracia que la propia democracia. Y por eso nosotros, esos dos casos, se mandaron a primarias, para que fuera que la gente se expresara. Gente demasiado importante, con demasiado liderazgo, no solamente en el caso de los dos alcaldes, sino de los concursantes. Y era sabio, ¿verdad?, que que la militancia se expresara y pudiera oxigenarse o tener parte de esa conversación, ser parte de esa conversación, la militancia del partido. Santo Domingo Norte. Pero ojo, Manuel Jiménez y el compañero Andújar no son dos individuos cualquiera, son personas con un recorrido de vida muy conocido, con compromisos sociales y políticos, como el caso de Manuel, muy delimitados, verticalmente íntegro y son parte esencial de la construcción del futuro de nuestra organización y de los futuros triunfos del partido. ¿No lo ve como un mensaje del PRM que no hayan podido lograr reelección con esas mismas figuras? Que ya al salir de la carrera, pues evidentemente no lograrán ser ellos quienes se alcen en caso de que el PRM gane la plaza. Este proceso tiene muchos temas que tendremos que sentarnos tranquilamente a conocer, estudiar. Muchas lecturas.
siempre es propio. Lo importante de estos procesos, sobre todo para quienes dirigimos las organizaciones, es la de sentarse cuando te va bien y cuando te va mal, sentarte a pensarlo y a rediseñar el futuro, ¿verdad? ¿Qué se ha definido con Santo Domingo Norte, la alcaldía, y en Los Alcarrizos, en Boca Chica? Cada uno tiene particularidades diferentes. Algunas de esas candidaturas están reservadas para posibles alianzas. Y en el caso de Santo Domingo Norte, pues en los próximos días estaremos dando a conocer los resultados de los levantamientos y encuestas que se hicieron. Por encuesta. Sí, por encuesta que se hicieron y que esperamos que en esta misma semana pueda comenzar a fluir la información de los levantamientos que se hicieron. ¿Cuándo es la fecha límite para entregar esas encuestas? ¿Es el partido o es la Junta Central? No, las encuestas es el partido. Es el partido. Claro, la Junta ha resolutado un mecanismo para dar a conocer las encuestas, para hacer los levantamientos. Hay algunas líneas directrices de cómo se organiza el tema. Nosotros lo hemos hecho así, como la Junta ha sugerido. Pero esta semana, creo que las próximas 2 semanas estará delimitado la boleta casi completa del partido. Completando el Gran Santo Domingo, ¿qué pasará con el Distrito Nacional? Ahí Carolina Mejía va a decir que va. ¿Cuándo lo hace público si finalmente será ella? En el caso de la senaduría, se habla de un aliado, se habla de Faride, ¿cómo se maneja el tema? Sé que en el caso de la capital, por ser la plaza políticamente más emblemática, más importante, siempre genera niveles de debates interesantes. Pero aquí tenemos un muy buen posicionamiento como partido, tanto en la alcaldía como en la senaduría. El PRM ha tenido 2 gestiones municipales interesantísimas, con alto nivel de satisfacción a nivel de la alcaldía, como ha sido la de David y ahora la de Carolina. Carolina tiene marca por encima del 70% en materia de valoración de su gestión. No habrá mayores inconvenientes para el PRM en la capital. Hay negociaciones de ¿Cuándo se define? Sí. En esta, te digo que las próximas semanas, inclusive tenemos límites legales para poder... ¿Ya está en la recta final? Sí, hombre, ya en las próximas 2 o 3 semanas se En el caso de las alianzas, se habla que aquí en la capital, y me gustaría que usted nos confirme o no, de supuestas conversaciones de alianza con Alianza País y Guillermo Moreno, pero en el caso de la senaduría de la capital. Quedan pocos días, permitámonos ver cómo construimos gran parte de este desenlace, pero no todo puedo comentarlo porque yo no manejo todo. ¿El presidente del partido? No, porque aquí nosotros no hemos delimitado campos. Por ejemplo, ayer la organización del evento de ayer no recayó sobre el presidente del partido, sino sobre la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Pero en los próximos días quedará totalmente definido el panorama electoral del PRM, y en la caso de la capital tenemos 2 grandes mujeres que son parte de médula espinal, por decirlo de alguna manera. Son esenciales, son importantes, miembros de la dirección ejecutiva del partido. El caso de Faride y de Carolina. Ministro. ¿Faride mide bien en las encuestas? Faride mide bien en las encuestas. Ministro, como usted ha dicho, este es un proceso que da muchas lecturas y por tanto hay que sentarse a analizar factores. Faride encabeza las encuestas en la capital. Sí, claro. Caminero ahorita hablaba de unos votos nulos, pero en realidad no son nulos, son votos blancos. No son votos en blanco. Y son casi 42.000 votos. Quizás entre los estudios que usted haga tendría que determinar si eso es alguna señal importante para el partido, porque dudo que la gente no sepa marcar, porque los otros son marcas diferentes, lo que quiere decir que la gente marcó mal. Son cerca de un 4%. Pero quería referirle esto a usted. Ayer el presidente Hipólito Mejía dijo una cosa muy importante, que este triunfo era porque el partido había aprendido a no salir del poder por conflictos en el poder. Es decir, acuérdense que el PRD iba a una cosa y iba abajo de nuevo. El presidente Luis Abinader tiene el desafío, tiene para mí 2 desafíos. Hay uno que ha cumplido, que es la parte económica, que ha podido mantener la estabilidad, pero el otro es mantener su partido en el poder. ¿Cómo está planteándose el partido este segundo desafío para el presidente? No, políticamente nosotros estamos en un buen momento. Quizás en el mejor de los momentos que ha vivido el PRM y que puede tener candidatura alguna. En el caso específico del presidente Abinader, que ya es el candidato oficial, bueno, un proceso de ser oficial en las próximas horas. Muy bien posicionado, con una hoja de trabajo
que habla por sí y que ha podido mantener en tiempos de crisis, de profundas crisis, el ser referentes en diferentes áreas a nivel regional. El país va relativamente bien en medio de un escenario oscuro, un escenario internacional difícil. Pero nosotros no tendremos mayores contratiempos en materia electoral con miras a febrero y a mayo. Es más, el proceso, nosotros vaticinamos que el proceso, los resultados serán mucho mejores que las elecciones del 2020. Tenemos más elementos políticos a nuestro favor en este proceso que la que tuvimos en el 2020. Cuando usted se sienta a analizar tranquilamente los diferentes elementos o variables que hay que estudiar en materia política, estamos hoy mucho mejor para ir a un proceso electoral que lo que estuvimos en el 2020. ¿Eso es así o usted no quiere ser conservador en esta No lo estoy ocasión? diciendo. En este caso estoy siendo lo más objetivo posible, aunque sé que a mí es evidente que tengo cierto sesgo por mi propia condición. Por su condición. Pero la verdad es que si usted se pone a analizar tranquilamente, somos un partido hoy mucho más fuerte, tenemos un recorrido que demostrar, la oposición está hoy más dividida que nunca. Bueno, hay demasiados temas. El partido se ha ido creciendo, se ha seguido consolidando. La muestra ayer fue creo que muy importante. Ministro, estamos hoy mejor que en las elecciones del 20. ¿Temen ustedes a una segunda vuelta? No se dará. ¿Usted cree que el presidente gana en la primera? No hay escenarios de segunda vuelta. No hay. No, inclusive la encuesta dice que si hubiese una segunda vuelta también gana el presidente Abinader. No hay escenarios, hoy no hay escenarios de riesgo donde el presidente Abinader no resulte ser. Los números con 1.026.000 votantes en ese proceso interno, ¿se ratifica los números de las encuestas o mejorarán después de este proceso de ayer? No, yo creo que ¿Y cuáles son esos números? Yo creo que las próximas mediciones, el PRM, a partir del proceso ayer domingo, inclusive tendrá una alza en su simpatía por el evento como fue, organizado, bien llevado, a la altura de un partido actual, con una militancia comprometida, sin incidencias alguna. Y ya hay un candidato. Pero creo que el proceso en sí, el montaje en sí, claro que no era solamente propio del partido, sino de más elementos que ya comentaba. Creo que ese esfuerzo habla por sí solo y ayuda al partido, a diferencia de lo que pasa en otras organizaciones políticas, a mandar mensajes importantes y útiles para el proceso. Aunque el PRM se roba el protagonismo del fin de semana por la naturaleza de este evento, hoy habrá otro acontecimiento importante para el país, que es la posible votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la intervención de una fuerza multinacional en Haití. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene desde el gobierno, sobre todo respecto a un posible cambio de voto de China y Rusia, que en la ocasión anterior impidieron que se autorizara el uso de esta fuerza multinacional? Son muy optimistas. La posición del gobierno y de las informaciones que tenemos son muy, muy optimistas. Claro, para los que no lo conocen, el dominicano en sentido general, que puede quizás no conozca los detalles de estos temas, cuando una resolución va al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, hay países que tienen derecho a veto. Sin el voto de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera. Son cinco. No Son cinco en total. No habría posibilidad de que una resolución pudiera pasar. Y en este caso hace falta el voto de Rusia y de China, que particularmente en ocasiones anteriores no habían sido cónsonos con los planteamientos que se habían presentado, pero esperamos que en esta ocasión sí. El gobierno dominicano ha logrado el presidente Abinader ha logrado generar en un esfuerzo de diplomacia y de contacto personal una conciencia bastante arraigada en la comunidad internacional de lo necesario que es la intervención y la pacificación en Haití. ¿Incluidos esos dos países? ¿Han conversado con esos dos países? Hay niveles importantes de esa conciencia de lo necesario que es y de comprensión del tema que va más allá de las fronteras del propio Haití. Y creo que eso al fin y al cabo, ojalá que en el día de hoy podamos vencer los retos del pasado y que tengamos una resolución positiva. Aunque, ministro, parecería que y es evidente que el tema de Rusia y China no es con República Dominicana, sino con los Estados Unidos. Sí.
y tal vez nosotros... Es un tema de geopolítica, exacto, de que geopolítica, va más allá de esta isla. Y esas tensiones no parecen haberse disminuido. Por el contrario, se acaba de anunciar una fábrica de armas en Ucrania, encabezada por Estados Unidos. Así que... Bueno, pero ojalá, estamos optimistas. Okay. Estamos optimistas. Usted estuvo en la frontera a propósito de este fin de semana, creo que el viernes, ¿verdad? El viernes. El viernes. Sí. ¿Cuál es la realidad de la frontera? Bueno, la frontera vive su propia, una dinámica muy, muy propia. El comercio con Haití es de mucha importancia porque la comunidad casi en sentido general vive de ese intercambio. Hay mucha unidad alrededor de las decisiones que el gobierno ha tomado y ha habido una comprensión y un apoyo rotundo de los actores fundamentales, sobre todo los actores económicos de esas provincias alrededor de las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Abinader. Pero lo cierto es que este sacrificio de todos, pero fundamentalmente de los fronterizos, tiene que ser de alguna manera u otra también apoyado. Por eso nosotros acudimos el pasado viernes a la frontera a llevarle a los comerciantes, a los detallistas, una primera oleada de ayuda o de apoyo gubernamental para poder atenuar el impacto de estas medidas. Ayuda es comprar esos alimentos perecederos. Inicialmente lo que hicimos fue, en el caso de Dajabón y Pedernales, lo estaremos haciendo esta semana en Elías Piña, es adquiriendo de esos comerciantes los productos perecederos, para que las pérdidas que puedan tener no sean, en el caso de ellos, irrecuperables. Ministro, y estamos comprando esa mercancía, y bueno, a precio de costo, por cierto. Y en el caso de Dajabón, hemos dejado las mercancías allí mismo para que comedores económicos que tienen instalaciones, tanto móviles como permanentes en esas provincias, puedan darla a la población en sentido general y también ayudar a alimentar a los efectivos militares que tenemos apostados en la frontera. En el caso de este pasado viernes fue un poco más de 50 millones de pesos los distribuidos y se están haciendo otros esfuerzos más directos para atender a algunos sectores que no están organizados en asociaciones o en entidades, que es más fácil siempre la conversación para que podamos cruzar este momento en el que se necesita un esfuerzo colectivo. Lo mismo se está haciendo con el sur. Sí, ya Pedernales, creo que en el día de hoy se estará pagando en Pedernales. Okay. En el transcurso de la semana, en Elías Piña, llegaremos a los entendimientos del lugar con los actores de allí. El canal de la Vigía parece ser la alternativa que el gobierno ha buscado para, digamos que resolver el tema hidrográfico de la frontera que se deriva de la construcción del lado haitiano de un canal utilizando las aguas del río Masacre. Uno se pregunta cuando vio las decisiones del gobierno del cierre de la frontera total, aire, mar y tierra, el envío de las tropas militares y la ofensiva diplomática del gobierno dominicano, que fueron políticas correctas, sin embargo se tomaron todas de golpe, sin ver quizás otros mecanismos previos para evitar las consecuencias que traía para el lado dominicano eso. ¿Por qué no se pensó con antelación en la utilización del canal de la Vigía antes de ejercer todas esas medidas que vinieron luego del lado diplomático? Es que este tema no es nuevo. Inclusive este tema tiene años tratándose. Recuérdense ya la primera negativa del gobierno en el 2021. Este no es un tema nuevo, ni es un tema de conversación nuevo. Es el momento hoy quizás donde ha habido un punto de inflexión y donde la crisis ha llegado al punto máximo. Pero no es un tema nuevo. Y se habían generado, desde el punto de vista diplomático, un sinnúmero de conversaciones y espacios de entendimiento. La reacción con el canal de la Vigía, es un ejercicio que ha hecho el gobierno dominicano para salvaguardar sus aguas y salvaguardar el derecho que tienen sobre todo nuestros agricultores, en la parte que conlleva desde Dajabón hacia Montecristi, de tener acceso a agua. Y si usted no ha parado la construcción de su canal, pues nosotros abriremos una alternativa nuestra para poder garantizar ese recurso tan importante como es el agua. Pero no es una reacción, las medidas impulsadas no fueron de un momento. Es la acumulación de un trayecto de años que obligó a una reacción firme del gobierno. Lo del canal lo digo a partir de que el presidente en la semanal de la semana pasada, valga la redundancia, decía, una vez esté finalizado el trabajo en el canal de la Vigía para dotar de agua esa zona,
el gobierno pensará en la flexibilización de las medidas. ¿No puede verse esto como una derrota de las medidas y de la presión que se buscaba ejercer sobre Haití a partir de las medidas tomadas? En el término flexibilización cabe mucho espacio. El término flexibilizar no es eliminar las medidas. Puede haber elementos que sí puedan contemplarse, pero no necesariamente estemos hablando de la apertura de la frontera por completo. ¿Y qué alternativas se pudieran estar contemplando? Esperemos los próximos días el desarrollo, por ejemplo, del día de hoy, que es importante para la diplomacia dominicana y para la solución, digamos, a mediano y a largo plazo del tema Haití, que es su pacificación, cuál es el resultado. Hay muchos otros temas sobre la mesa que el gobierno dominicano ha ido trabajando y tiene sus propias estrategias para atender este caso y para poder salir airosos sin bajo ninguna circunstancia tampoco afectar las relaciones más allá de lo prudente con Haití. Nosotros no queremos inconveniente con Haití. Nosotros no queremos una relación bélica con Haití. Nosotros hemos tenido una relación como países que vivimos bajo esta muy particular realidad de ser una pequeña isla compartida por dos países. Y nosotros no queremos que esa dinámica cambie. Pero sí tenemos que cuidar los intereses dominicanos. Y sí tenemos que cuidar la integridad de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales. Ministro. Y tenemos que dejar muy bien sentado que el país ha sido solidario, que seguirá siendo solidario porque es la naturaleza del dominicano. El dominicano no sabe ser sino solidario, pero tenemos nuestros propios intereses que defender y nuestras propias realidades y competencias Ministro, que dejar muy bien delimitadas. A propósito de la frontera, el presidente en una de sus intervenciones dijo que la frontera jamás volverá a ser igual. Y ese es un concepto muy, muy amplio y que da muchísimas lecturas. Pero la realidad del cierre nos ha planteado varios temas sobre el país, que son desafíos. Primero, el tema migratorio. Muchos ciudadanos haitianos han comenzado a regresarse voluntariamente, digamos, o por temor a que cree que lo van a echar o por solidaridad con la posición de su país. Pero eso ha generado también un déficit en la producción agropecuaria de muchas de esas zonas, sobre todo de la línea noroeste. Y plantea también el tema de la migración ilegal y la corrupción en la frontera. ¿Qué puede venir de esta experiencia para hacer de la frontera un espacio distinto a lo que ha sido hasta hoy? Y además, el gobierno tiene, aparte del canal de la vigía, el tema de la presa de Haití Bonito, que nunca se ha podido hacer justamente por la oposición de los haitianos. Mire, el gobierno dominicano tiene, bajo el liderazgo del presidente Abinader, políticas muy bien definidas para con la frontera. Es más, nunca antes se había tejido una secuencia de acciones tan importantes para fortalecer la frontera como se ha venido desarrollando en esta gestión. Porque la mejor forma de nosotros consolidar la frontera es generando oportunidades en la frontera y generando mejores oportunidades, sobre todo de trabajo, para los nuestros, para los dominicanos. Porque a la medida que avanza el tiempo, si en la frontera no se generan oportunidades, la población tiende a moverse. La nuestra tiende a moverse hacia los grandes conglomerados demográficos de República Dominicana, donde hay mayor nivel de trabajo. Pero la estructuración de un proyecto como Pedernales, como el Pro Pedernales, el proyecto de Manzanillo, la construcción de nuevos mercados binacionales bien organizados en Jimaní, en Elías Piña, en propio Pedernales, el levantamiento de un muro físico sobre todos los principales puntos de intercambio comercial de 50 y tantos kilómetros en la primera etapa, que ya están virtualmente en puntos de conclusión. Son estos y muchos otros, así como el Plan San Juan, que vienen a fortalecer la frontera. Y creo que la frontera, desde el punto de vista dominicano, nunca será igual, porque se está generando, en primer lugar, ese nivel de inversión y de volcar nuestra vista hacia la frontera. Y de igual manera tampoco será igual por las relaciones y la situación que se ha generado con el hermano país de Haití. Pero el gobierno dominicano tiene, quizás sin hacerlo del todo público, que sugeriré al presidente Abinader, poder compartir más allá de la individualidad de estas cosas, sino esa visión integral en el caso que se tiene, porque hay una visión para con la frontera. En el caso del presidente Luis Abinader,
en una de las semanal, habló de que Guyana y Panamá se habían ofrecido para comprar la carne de pollo y los huevos, pero en el día de hoy Pro Dominicana anunció que también se había sumado Puerto Rico, Colombia, las islas Turcas y Caicos, entre otros. Esto es una visión ya del gobierno dominicano de buscar otros nichos, viendo el conflicto que hay en Haití, de que productos dominicanos vayan hacia otro lugar, que no tengan que ser necesariamente. Bueno, lo interesante de este recorrido para toda la industria exportadora de República Dominicana es también esa, que se ven no solamente las oportunidades de momento, sino también a largo plazo, porque son mercados nuevos que se están abriendo y que están ahí disponibles para nosotros satisfacerlo. Mañana la situación con Haití pudiera solucionarse y como quiera nos quedaría la oportunidad de que nuestros productores pudieran exportar a otros mercados que hoy quizás no se le esté prestando atención debida porque hay oportunidades de crecimiento, lo que quiero hacer. De hecho, hay un acercamiento con el Caribe inglés. Así es, y también con Guyana y con otros países Bahamas, que usted inclusive Jamaica. ha podido presenciar, que nosotros tenemos capacidad de atender no solamente de forma a corto plazo, por la situación que vivimos, sino también con una visión más a largo plazo en la capacidad que tienen nuestros exportadores, que son eficientes y que han logrado tener algún nivel de capacidad competitiva para poder incursionar en esos mercados. El sector agrícola se ha visto afectado con la salida de cientos de haitianos que se han ido. Se dice que son del sector agrícola. Bueno, trabajan en el campo. No quisiera referirme de manera puntual a temas que de forma estadística no conozco a pie de puntilla. Pero también nuestros agricultores y algunas áreas específicas que han tenido acceso toda la vida a mano de obra haitiana, tenemos que hacer un crossover hacia la tecnificación y hacia el fortalecimiento de nuestras habilidades, sobre todo en materia de tecnología en el campo, para ser cada vez menos dependientes de mano de obra, no solamente de inmigrantes haitianos, sino también para eliminar algunas críticas que en el pasado han hecho algunos países amigos del mundo, cuando han visto las supuestas condiciones en las que puede vivir cualquier trabajador del campo. Y tenemos que caminar también hacia tecnificar parte de nuestro... Y que agrega mayor productividad. A los que son posibles de tecnificar más. Y en términos de migración, como el azúcar. En términos de migración, porque ciertamente el tema de la frontera el gobierno lo ha ido afrontando desde distintas perspectivas, pero ¿cuáles son los planes en materia de migración una vez se tenga alguna solución más definitiva del cierre de la frontera? Bueno, el tema de la frontera, del cierre actual, tiene sus propias... va caminando a su propia velocidad conocida. El gobierno dominicano ha aumentado de manera significativa la cantidad de movimientos o deportaciones que se han ido haciendo de nacionales de diferentes países y ha sido muy manifiesto, muy conocido el tema de la manera que ustedes lo han visto. Claro, intentando cuidar el derecho que tiene cada uno de ellos, cuidar sus derechos como los derechos humanos que cada uno somos objetos cada uno de ellos. Han habido algunos incidentes que no nos representan, pero en sentido general ha habido un movimiento fuerte, importante de cuidar, ¿verdad?, la integridad de nuestro territorio, moviendo mucho de esos ilegales hacia sus respectivos países, que no solamente es el caso de Haití, también hay ilegales de otros países que, gozando en oportunidad de la hospitalidad de los dominicanos, por su acceso o por su visión hacia el turismo, han vivido aquí con cierto nivel de libertad y sin mayores contratiempos. Entra ahí el tema de las visas, por ejemplo. En el último año se hablaba de que con los consulados cerrados se otorgaron cerca de 90.000 visas en consulados haitianos. Ahí entra parte de ese esquema que se va a regenerar. Pero mira, no sé exactamente cuántas personas han ingresado al territorio dominicano, sobre todo de Haití, con visas. No conozco el detalle ni manejo la particularidad. Pueden ser muchísimas o pudieran ser pocas, no lo conozco. Ahora, lo que sí sé que el verdadero problema de la migración no es el que va a un consulado y busca una visa, porque se tiene documentaciones. Por ejemplo, tiene una identidad propia, representada a través de un documento.
Y la mayoría de una parte importante del que viene a República Dominicana con una visa, viene en tránsito inclusive, porque utilizan nuestros aeropuertos para salir del país. A mí particularmente no me preocupa tanto, no me afecta tanto aquel que viene de cualquier parte del mundo con una documentación autorizada para llegar. A mí me preocupa el que no, que es la mayoría. El que viene y cruza la frontera o viene al país en cualquiera de las condiciones de otras partes del mundo de Europa y violando las leyes dominicanas y las leyes internacionales al respecto, se queda en República Dominicana. A mí es ahí donde tenemos que poner más atención y ejercer más nivel de fuerza. No es el que viene legal, es el que viene de forma ilegal, aunque pudiera ser que en el caso de los que vienen legales también sea un número más allá de lo oportuno, pero no conozco el detalle, no quisiera, ¿verdad? Ignacio, ustedes... no me gusta hablar sin tener las herramientas todas en la mano y quizá cometen un error. En un momento el PRM informó que enviaría a la Dirección Nacional de Control de Drogas, Ministerio Público, Embajada de Estados Unidos, Finjus y Participación Ciudadana, me parece, sus precandidatos y candidatos, ya en los casos donde se haya definido, a depurarlos. Sin embargo, en el proceso, al menos 7 legisladores del PRM han tenido algún tipo de acusación, señalamiento directamente por la Procuraduría. Menciona algunos nombres: Faustina Guerrero, Nelson Marmolejo, Sergio Moya, Sadoki Duarte, que incluso usted propuso la expulsión del partido, Gregorio Domínguez, Rosa Pilarte y Miguel Gutiérrez. Los dejo de último porque ya del caso de Rosa ustedes han dicho que no podrá ser candidata, y en el caso de Miguel Gutiérrez incluso renunció recientemente a su plaza. ¿Qué pasará con los otros 5 que aspiran a repostularse y que actualmente tienen esa coyuntura de que, bueno, hay una investigación del PRM y todavía se está en ese proceso de anuncio de repostulación? La Comisión Nacional de Elecciones Internas está a punto, sobre todo luego de concluir este proceso del partido, dar respuesta de todo el proceso de depuración que ha hecho de sus candidatos y presentar la matriz formal de quienes vayan a representarnos a diferentes niveles. Quisiera ser prudente por ellos mismos para permitirles que puedan dar a conocer públicamente la extensión de las investigaciones y de las revisiones que han hecho de la documentación y demás procesos de cada uno. Muchas de esas instituciones donde pedimos ayuda o pedimos algún nivel de participación no fueron tan resolutivas como hubiésemos querido. Algunos casos sí hemos recibido respuesta y algún nivel de disposición de colaboración. Quizá la encuesta resuelve eso. Pero la misma Comisión Nacional de Elecciones Internas está en el proceso de resultar. Antes de la encuesta, me imagino. Hay que sí decir también una cosa muy particular, que en muchos casos de compañeros que han tenido algún nivel, digamos, de ruido, por decirlo de alguna manera, con casos particulares, hay muchos de ellos que ni siquiera han sido sometidos. Entonces, o no se le ha presentado una Estos acusación. son al menos enunciados, por lo menos enunciados. Entonces, es un tema en algunos casos complicado, porque muchos compañeros, algunos de los cuales no quisiera, en el plano particular como presidente del partido, que necesariamente ocuparan una posición o aspiraran a una posición electiva, son objetos, muchos de ellos, de derechos civiles y políticos como lo tenemos tú y yo. Entonces la conversación es debe ser más amplia porque escapa o va más allá del PRM y va o atañe, ¿verdad?, al propio sistema de justicia que nos hemos dado como dominicanos y dominicanas. Pero permitámosle a la Comisión Nacional de Elecciones Internas en los próximos días, ministro, dar a conocer la matriz antes de que Caminero intervenga y tal vez nos introduzcamos en otro tema distinto, para cerrar el tema Haití, ¿el gobierno mantiene algún tipo de contacto con el gobierno o se pudiera considerar que las relaciones están totalmente cerradas, así como están las fronteras? Mire, el gobierno siempre ha tenido una buena relación con Haití. El presidente Abinader ha mantenido una relación de amistad siempre con el presidente, el primer ministro de Haití en esta oportunidad. Claro, en los últimos días las relaciones pueden estar un poco más tímidas o frías que en momentos anteriores por razones muy conocidas. Y esto es un caso que se está manejando con las formas diplomáticas del lugar, guardando los mecanismos y los protocolos del lugar que siempre se dan en estas ocasiones. Pero siempre hemos tenido, el presidente tradicionalmente ha tenido una buena relación
tanto con el presidente Moïse como ahora con el presidente Ariel Henry, pero en este caso, en estos días, sé que están un poco tímidas. El tema mío va dirigido hacia también sobre el caso Haití, y es que el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, que es el candidato del PLD, han sido muy críticos en torno a la medida del cierre de la frontera que ha dispuesto el presidente Luis Abinader. ¿Cómo ven ustedes como partido y como funcionarios esas críticas en torno a lo que dice Leonel, que precisamente tenía hoy una visita y una reunión de su de alto... Se pospuso. Y lo pospuso. Me gustaría conocer tu opinión. Este es un momento que reclama de unidad de todos, que reclama de una sola voz, de un solo discurso, que no permite disidencias por lo importante que es el tema y sobre todo por los mensajes que debemos de mandar a los ambientes internacionales de que este es un tema que nos une a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Asienta muy mal, inclusive en ese esfuerzo de interlocución que el gobierno siempre tiene y el país tiene con los sectores internacionales apropiados, que hayan voces disidentes o que hayan voces que no vayan al unísono con los esfuerzos que está haciendo el gobierno, porque el gobierno no está haciendo estos esfuerzos buscando rentabilidad política, ni lo hace con la intención de que sea esto una política de colores, sino que es un tema de nación. Y por tanto, todos, absolutamente todos, debemos de abrazarnos alrededor de una sola voz, de tener un solo criterio de unidad nacional en esta ocasión. Y si se pueden tener críticas, intentar generarlas o conversarlas siempre dentro de los espacios que existen, porque siempre existen, de interlocución, inclusive entre opositores y hoy oficialistas. Porque no hace bien en los ambientes internacionales. Nadie más lo conoce que, por ejemplo, un presidente como el presidente Fernández, que tiene una larga experiencia de Estado, que en este caso tener voces disidentes, porque no ayuda a la causa nacional en los ambientes donde debe ser escuchada la causa nacional. Pero no sería ingenuo pensar que estés de acuerdo en toda la política que se desarrolle con relación a este tema, porque parece haber puntos de acuerdo en cuanto a la importancia y a la gravedad de la situación. Donde no parece haber un acuerdo total es en las medidas que se han asumido. Es que muchas veces escucho a algunos de ellos inclusive contradecirse. Mire, pero no quisiera yo tampoco llevar esto al plano político, porque entonces me parecería a lo que hoy critico, o me estaría contradiciendo yo mismo, y no es mi intención. Este tema obliga de unidad nacional y obliga a que no utilicemos este tema con fines politiqueros o con fines de distanciarnos en una mirada hacia Haití, que debe ser una única mirada, una sola forma de pensar el tema, porque no estamos solos, sino que hay un mundo viéndonos y hay personas en los ambientes internacionales buscando disidencias para poder resaltarlas, no para poder fortalecer la posición nacional de un país que está casi completamente unido alrededor de este tema, sino que buscan voces disidentes para hacerla resaltar. Esto es un tema de unidad y yo invito a la oposición dominicana a que construyamos una visión país que nos permita coincidir, ¿verdad? O resaltar los elementos que coincidimos. Quizá no tengamos que coincidir en todo, tienes razón, Laura, pero que sí resaltemos, fundamentalmente resaltemos lo que nos une. Vi que el presidente iba a convocar a Palacio a los partidos de oposición para conversar sobre el tema de Haití. ¿Cuáles son los planes que hay en ese sentido? Usted sabe que ¿en qué nivel se estaría produciendo esa convocatoria? Usted sabe que nosotros hemos hecho varias convocatorias, el presidente Abinader, varias convocatorias a propósito del tema de Haití. Tenemos más de un año en ese trazado, no es nuevo. Sí, inclusive ha habido documentaciones. Ahí está oyendo la periferia. Tenemos inclusive comunicaciones que hemos firmado casi todas las organizaciones políticas sobre el tema haitiano. Y ahora mismo esas conversaciones no se han parado, de tal manera que inclusive han habido visitas o rondas de visitas internacionales donde han confluido una gran parte de los partidos políticos que han visitado a Canadá, a Washington, que estuvieron en el Parlacén hace apenas una semana. Ha habido un esfuerzo
que se gestó a partir de esas primeras reuniones hace más de un año, en el que algunos partidos de la oposición decidieron distanciarse y no acudir o no volver. Y bueno, siempre está abierta la posibilidad Ahora, de que nos sentemos ministro. o de que esa convocatoria que está en proceso de desarrollo, porque nunca se ha detenido, puedan integrarse otros actores que en algún momento determinado se distanciaron. ¿Qué impide que la democracia dominicana ponga un presidente con un expresidente face to face, cara a cara, en un desayuno, en un café, a conversar? Por ejemplo, el país tiene un presidente activo, gobernando, y tiene 3 expresidentes activos en política. Sí. ¿Por qué una conversación entre esos 4 figuras con experiencia de Estado no se hace un desayuno y pienso que no dañaría a nadie? No, pero en su casa cocinan bueno. Claro, en casa cocinan bueno. Usted puede ser quizás Un punto de Está entretenimiento. tirando ahí, Un puente. que haga la propuesta. Sí. Bueno, No, pero pero posiblemente... es una chance. Posiblemente, Pero sí, hablaría muy bien del liderazgo nacional. posiblemente a mí no me hagan tan caso como si el presidente Sí, lo quizá usted le hace más convoca. caso que el que a nosotros. Pero el presidente lo convoca y y le va dice, conociendo bueno, el sazón de su casa. aquí Que hay seguro un lo tema. conoce. Don Percio, Pero don mire, don Percio, Percio, estamos en un año preelectoral que es difícil. Y en el 25 probable que eso fuera. Fue un relajo. Ojalá no haya sido mal gusto. No. Pero miren, sí, sería interesante. No, en casa cocinan bueno. Yo te quería comer. No me han invitado. Gentilmente. Yo llevo el aguacate, cualquier Sí. cosa. Mire, lo que quisiera decir es que sí, pudiera ser interesante. Además, hay una experiencia acumulada en esos actores Claro. y relaciones que ellos mismos han podido tejer en los ambientes internacionales que puede ser de mucha utilidad. Claro. Es una buena idea. Ministro, y tenemos que ir finalizando, pero antes de cerrar, la frontera se cerró para tratar de parar la construcción del canal del lado haitiano y eso no se ha logrado. De hecho, el gobierno ha tenido que cambiar parte de su estrategia con la reactivación del canal de la Vigía. ¿Cómo evalúa hasta el momento el gobierno ese cierre de la frontera? No, el cierre de la frontera no solamente se impulsó por el tema del canal de construcción. El canal de construcción es quizás la gota que derrama el vaso. Son muchos otros elementos también lo que se van acumulando que requieren o obligan una posición firme de Estado. Además, si de aquel lado del territorio tienes grupos que no son hoy necesariamente controlables, ya sea políticos o empresariales o criminales, el gobierno también tiene el deber de cuidar la integridad de este lado de la frontera. Y bueno, si ustedes son incontrolables, lo serán allí, pero no aquí. Y dar mensajes que van más allá. Es un mensaje que va mucho más allá de simple y llanamente un canal. Y por eso la posición firme y fuerte del gobierno. Ustedes verán, ojalá que así sea, en los próximos días y semanas, lo importante de esa medida del presidente Abinader y su firmeza de poder generar una posición muy fuerte, muy firme, muy vertical del gobierno dominicano al respecto. Ministro Paliza, Ustedes verán los resultados ayer son más importantes que el canal en sí. Ayer dijo un periodista haitiano en una conversación en la que estuvo el general Zorrilla que ellos veían la militarización de la frontera como una actitud de arrogancia del gobierno dominicano. No, La presencia militar en la frontera. no, bajo ninguna circunstancia ese es el deseo, no es el deseo del gobierno y el dominicano no es en sí arrogante. El pueblo dominicano no lo es. Inclusive ustedes han podido ver manifestaciones que han sido, que hablan mucho del corazón del dominicano y del propio militar dominicano en su actitud en la frontera. Hay mensajes que han salido orgánicos en redes sociales que son evidentemente conmovedores. Yo creo que el dominicano no es arrogante, el militar dominicano no es arrogante y hay es que no quiero decir que hay algunos mensajes que he visto que son inclusive hermosos en el sentido de la identificación de muchos de los dominicanos con conversaciones con haitianos, con intercambios que han habido para mí y con la solidaridad de ellos. El más conmovedor de la historia es una mujer de Barahona dándole el seno a un niño en el terremoto del 10. Luego Sí, del entonces, eso El dominicano es cualquier cosa menos arrogante. Ministro, gracias. muchísimas gracias por su participación en el día de hoy, después de una jornada completa que fue a Puerto Plata, Caminero, tú votaste ayer, no votaste la primera. Va a buscar. Señores, despedimos a José Ignacio Paliza. Déjame
caminemos. Ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, ministro, ha sido muy grato. En momentos posteriores a las primarias, pero también en la antesala de esta decisión que pudiera ser tan importante para República Dominicana en el Consejo de Seguridad de la ONU. Señores, gracias por la sintonía. Se culmina con esta entrevista simultánea por los grupos de medios Telemicro, Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, así como Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan en sintonía con el Grupo Telemicro.